Para poder entender este tema, necesitamos recordar qué es el ayuno. El ayuno consiste sencillamente en abstenerse de alimentos y a veces de agua o cualquier otro líquido por algún tiempo para estar a solas con Dios, retirado con Él en oración. Pero el verdadero ayuno consiste en separarse para Dios en oración y ruego durante algún tiempo, quizás un mediodía, por ejemplo, o un día entero, 3 días, una semana o hasta 40 días, mientras nos abstenemos de alimentos y a veces de agua. Ahora bien, el ayuno no es una práctica que el ser humano inventara, sino que tiene que ver con un secreto que Dios mismo le enseñó a sus siervos, porque en Isaías 58, Dios enseña sobre el ayuno y pregunta, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, dando así a entender que el ayuno es algo que Dios diseñó y que Él respalda? A través de todo el Antiguo Testamento vemos personas que ayunaron, como Moisés, por ejemplo, quien pasó 40 en el monte, también el rey Josafat, el rey David, Daniel, Esther y Mardoqueo, Nehemías y Esdras, y aún hasta pueblos enteros como Israel y la misma ciudad de Nínive. El ayuno sigue siendo una herramienta poderosa en el Nuevo Testamento y en nuestros días también, y te voy a explicar por qué. En una ocasión, a Jesús le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban como los de Juan y los fariseos. Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Y dice el Señor, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayuna darán. Y con estas declaraciones, Jesús afirmó que la Iglesia debería usar el ayuno como una práctica común. En el tiempo de la gracia, una vez que Él ascendiera al cielo, Él mismo, Jesús, ayunó 40 días y 40 noches en el desierto antes de convencer su ministerio. Vemos también evidencia de que la iglesia primitiva ayunara, porque en Hechos 14, 23, leemos que se hicieron ayunos en todas las iglesias de Listara, Iconio y Antioquía para decidir quiénes serían los ancianos a ungir para el ministerio. También el apóstol Pablo, luego de su encuentro con Jesús en el camino hacia Damasco, ayunó 3 días completos sin comer ni beber nada, por lo que vemos que la práctica de ayunar siguió siendo una herramienta muy poderosa para la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Y obviamente, también en nuestros tiempos, la mayoría de grandes hombres de Dios que impactaron al mundo, como por ejemplo el G. Ávila, Billy Graham y otros ayunaron e hicieron de esta práctica una constante en sus vidas. Pero, ¿por qué ayunaron tanto a aquellos hombres de Dios? ¿Qué misterio sabían ellos que quizás nosotros no? ¿Por qué se dedica tanto la Biblia a enseñar sobre el ayuno? Mi estimado hermano, es que hay algunos secretos muy poderosos detrás del ayuno que los quiero compartir contigo. En primer lugar, cuando ayunamos, estamos espiritualmente haciendo morir la carne. ¿A qué me refiero? Bueno, la Biblia enseña que dentro del creyente hay una batalla entre nuestra naturaleza caída, o sea, el hombre viejo y el nuevo hombre que es creado en el momento en que nacemos de nuevo. Cuando somos cristianos, somos una nueva criatura en nuestro espíritu, y tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos invita a santificarnos, adorar y agradar a Dios. Pero encontramos un gran conflicto dentro de nosotros, y es que a la vez tenemos una inclinación en nuestra carne hacia el pecado, y es vital que aprendamos a vivir en el Espíritu por el poder del Espíritu Santo para mantener la carne y sus deseos sepultados a través de la fe. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 5: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y estos se oponen entre sí. Pero Hay también libros dijo en que Romanos, pretenden transmitir porque la si vivís historia, conforme a la carne y moriréis, otros que brindan mas si guías por el morales Espíritu y hacéis leyes morir para las la obras de sociedad. la carne, entonces Pero en la viviréis. Biblia, Quizás usted quiera servir a Dios, pero se dará cuenta que aún está quizás atado a ciertos apetitos y vicios de la carne, o quizás notará que todavía tiene mucho orgullo y prepotencia en su carácter. Quizás todavía usted no es manso ni humilde, y no se parece al hombre o a la mujer que usted sabe que Dios quiere formar en usted. Y es ahí donde el ayuno será una herramienta fundamental, obviamente junto con la palabra, la oración, porque en el ayuno le estamos privando a nuestro cuerpo de alimentos, pero también quitándole a la carne sus apetitos y placeres para dedicarnos solamente a la oración. Y cuando hacemos eso,
Comenzamos por fe y por la obra del Espíritu Santo a morir a la carne. Ahora bien, presta atención porque estamos llegando ya a la mejor parte del video, que es la final. El segundo secreto detrás del ayuno es que te capacita con un poder y una unción mayor. Es una realidad que estamos en una batalla espiritual, porque los demonios son reales y ningún cristiano debería ignorar eso por su propio bien. Jesús le diga a sus discípulos, ¿pretendían realmente estos libros de predecir el serpientes y futuro? escorpiones y sobre toda ¿O son fuerza algo del enemigo distinto? y nada os dañará? Ahí el Señor estaba hablando sobre la autoridad sobre el mundo espiritual y los demonios, y estos discípulos vieron esa autoridad en sus vidas, porque ante el nombre de Jesús, los demonios se les sujetaban. No obstante, hubo un día cuando los discípulos no pudieron libertar a un endemoniado, y cuando luego que Jesús se expulsara a aquel demonio, los discípulos entonces fueron y le preguntaron: Señor, ¿por qué no pudimos nosotros echar fuera a ese demonio? Y el Señor les habló sobre su falta de fe, pero luego les aclaró que aquel género de demonios que estaba en el muchacho no salía, sino es con oración y ayuno, por lo que vemos que el ayuno te capacita con una unción y autoridad mayor sobre los demonios. Y seguramente te estés preguntando en este momento por qué el ayuno es tan poderoso contra los demonios. ¿Qué misterio hay detrás de eso? La respuesta es que los demonios respetan a aquellos que se someten y se humillan delante de Dios. Porque Santiago 4:7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nota que antes de hablar sobre tener autoridad sobre el diablo, se enseña sobre el sometimiento a Dios. Como les dije en el primer punto, que cuando ayunamos sometemos nuestra carne ante Dios, y morimos a nosotros. Y es por eso que hay tanto poder, es por eso que recibimos poder y autoridad. Ahora bien, llegamos finalmente a la mejor parte, mi favorita de este video, y es el tercer y último secreto detrás del ayuno. Y se trata de la bendición de que el ayuno afina nuestro oído espiritual para oír la voz de Dios. Jesús enseñó sobre el Espíritu Santo diciendo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a todas, ¿verdad? Mi estimado hermano, el Espíritu Santo quiere hablarte, guiarte en cada decisión de tu vida. Y Seguidores de de hecho, Jesús que vivieron es durante la posible vida que ya de Él te esté pensaban hablando, que tal pero vez no lo estás Él escuchando era el porque elegido, tienes tu oído el liberador espiritual cerrado y pronosticado no en sus logras manuscritos distinguir su voz sagrados. muy dentro de tu espíritu. Y es ahí donde algunas herramientas serán importantes para abrir tu oído espiritual, como por ejemplo, la palabra de Dios, que parte el alma y el espíritu y de la fe, pero también la herramienta poderosa del ayuno. Y déjame decirle esto con mucho énfasis: el ayuno abre tu oído para ser especialmente dirigido por Dios y acelera de forma gloriosa los proyectos de Dios para tu vida, porque en el ayuno hay dirección de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque estás muriendo al yo y estás afinando tu oído espiritual, preparándote así para ser dirigido por el Espíritu Santo. Y quizás usted se recuerde el pasaje de Hechos 13, donde leemos sobre la historia cuando Pablo y Bernabé estuvieron ayunando durante algunos días con otros hermanos en la iglesia de Antioquía. Y sabemos que ya Saúl y Bernabé quizás sentían que Dios les estaba llamando para hacer algo en su obra, pero estaban esperando el tiempo preciso, y dice la palabra que administrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Como usted puede ver, el ayuno proveyó las condiciones para que el Espíritu Santo se manifestara a través del don de profecía, y entonces enviara a estos dos grandes apóstoles al mundo misionero, donde fueron de tanta utilidad. Mi querido hermano, la enseñanza final es esta: si usted quiere vivir en mayor santidad para Dios, si quiere que Dios cambie su mal carácter, y desea morir al yo, si quiere tener autoridad y poder en el mundo espiritual y si anhela ser dirigido por el Espíritu Santo, no sé solo en la vida diaria, sino también para emprender sus proyectos, entonces necesitas hacer del ayuno tu estilo de vida. Espero que este video haya sido de bendición para su vida. Muchas bendiciones.